огне. Кто читает свои сны, поклоняюсь темноте. Hoy les muestro la leyenda del críptido Mokele Mbembe y el Emelantouka. Antes de empezar tengo que decir que la información del Emelantouka la saqué de Misterio Animal. Comencemos. Como otras criaturas mitológicas o legendarias, el Mokele Mbembe africano sigue siendo un trofeo pendiente de los cazadores de monstruos y de los criptozoólogos del mundo. Es un hecho que el ser humano no conoce el catálogo completo de la biodiversidad del planeta. Mientras algunas especies se extinguen, sobre todo por causa del hombre, otras nuevas aparecen. Es posible que entre las especies que no conocemos existan algunas que conocemos, pero que simplemente no hemos visto. Esta es una de las premisas de la criptozoología, una ciencia que, a la manera de los bestiarios medievales, estudia a los animales probables, mitológicos en ocasiones, como Pie Grande o el monstruo del lago Ness, pero también plenamente reconocidos por la ciencia, como los dinosaurios, extintos, por lo que sabemos, hace 65 millones de años. ¿Pero será posible que algunos hayan sobrevivido junto con nosotros? La ficción ha imaginado una variedad fructífera de estos animales, solo llamados monstruos por los supersticiosos, mucho antes de Jurassic Park de Michael Crichton. Sir Arthur Conan Doyle imaginó por primera vez la existencia de dinosaurios en la era del hombre en la novela The Lost World, de 1912, situándolos en las selvas venezolanas. Pero al menos desde principios del siglo XX se conocen leyendas africanas que hablan del Mokele Mbembe, un animal anfibio de enormes dimensiones, con piel gris o café y cuello largo que hace pensar en un apatosaurio. Según las leyendas, el Mokele Mbembe se alimenta nada menos que de elefantes, hipopótamos y cocodrilos. Por desgracia, todas las expediciones para encontrar a la criatura han fallado. La única expedición moderna que aporta una evidencia estuvo compuesta por un equipo de filmación japonés, quienes en 1992 tomaron una foto aérea de cierta zona en la República del Congo, en la que se aprecia la forma de algo partiendo el agua de un lago. Los escépticos afirman, sin embargo, que la forma podría ser de un elefante, un cocodrilo o incluso de una canoa con hombres. En el 2012, Stephen Kuya y sus amigos financiaron una expedición al Congo a través de donaciones en Kickstarter.com. Aunque el equipo carece de toda experiencia de campo o educación formal en biología o zoología, el Internet está dispuesto a pagarles para que se internen en la selva a buscar la colonia de dinosaurios, pues es claro que Mokele Mbembe, en caso de existir, tendría que ser más de uno para haber seguido su particular curso evolutivo durante millones de años. Durante el siglo pasado se realizaron decenas de expediciones en busca del dinosaurio real, pero en la era de la información no tenemos ni siquiera un mínimo registro historiográfico de su existencia. Los fanáticos están dispuestos a arriesgar su vida por un diente, un hueso, un pedazo de cascarón o una huella petrificada que dé cuenta de la presencia de Mokele Mbembe en la selva del Congo. Pero incluso si lo consiguieran, solamente un espécimen vivo de la criatura podría ser evidencia suficiente para que las leyendas fueran consideradas por la ciencia. El Emelantouka, África todavía conserva muchos misterios por descubrir. En la entrada anterior hablaba de uno de ellos, el Congamato, pero ese no es el único ser de aspecto prehistórico que se oculta entre la frondosidad de la jungla inexplorada. Sin mencionar al más famoso de todos, el Mokele Mbembe, de aspecto que recuerda a un brontosaurio según la mayoría de las descripciones y casi tan conocido como el no menos popular Nessie en Escocia, todavía podemos citar a algún otro como el que en esta ocasión es nuestro protagonista. Me estoy refiriendo al Emelantouka, cuyo nombre significa en la lengua lugareña nada menos que el matador o el asesino de elefantes. Aparente tiene el tamaño de uno de estos proboscideos, pero un color que tira más bien hacia tonos verdosos. Tiene patas cortas y macizas y como características distintivas principales están su cola que recuerda a la de los cocodrilos, sus fauces poseedoras de afilados dientes triangulares y sobre todo lo que más destaca es un afilado cuerno de marfil que llega a los 2 metros de largo ubicado de manera similar al de un rinoceronte. Es este cuerno al parecer su principal arma ya que lo utiliza para atacar a los elefantes y atravesarlos o a cualquier otro adversario que se le presente delante incluidos los humanos a los que también puede dar caza y devorar, lo que hace que sea muy temido por los pobladores de las regiones donde ha sido visto, especialmente por las tribus de pigmeos.
Es también de uno de los dialectos bantúes de esos parajes, el lingala, de donde procede el nombre de este ser. Esa zona de distribución comprende zonas salvajes y remotas de África ecuatorial, en particular siguiendo los terrenos pantanosos del curso del río Congo. Es por tanto un animal de tipo anfibio que gusta estar cerca del agua y que suele más bien tener un comportamiento solitario, no habiendo sido observado en grupos o manadas. A pesar de su fama, se dice que también puede alimentarse de vegetación, pues en ocasiones ha sido visto pastando. Por contra, se dice que lejos de ser tímido, se comporta de manera agresiva con los intrusos. Por sus características, se ha pensado que las observaciones conocidas pueden ser en realidad fallos de identificación en momentos concretos ante algún animal perfectamente conocido como un rinoceronte o un hipopótamo, aunque los habitantes de la región están seguros de que es un animal que no tiene nada que ver con estos últimos. Los primeros testimonios llegados al mundo occidental sobre esta misteriosa criatura los aportó el escritor J. E. Hughes en su libro de 1933, El 10 Years in Banjewelu Lake, donde Hughes narra la cacería de un animal que pudiera ser el emelan touca, pero que no cita específicamente por ese nombre, a manos de una tribu de la ribera del lago, ubicado en la actual Zambia. Sería en 1954 cuando en un artículo al parecer publicado en la revista científica Mamalia, Lucien Blanco, a la sazón jefe de inspectores de la zona del África ecuatorial francesa de aquella época, se refirió por primera vez al animal con el nombre de emelan touca, al escribir que se trataba de un feroz ser mayor que un búfalo y que ocasionalmente destripaba elefantes. También hablaba de que al parecer un ejemplar fue muerto 20 años atrás cerca de la población de Dongou perteneciente al antiguo Congo belga, hoy República Democrática del Congo. A ese artículo le proporcionó una mayor difusión en Europa el autor Bernard Heuvelmans, al citarlo en su libro de 1959, On the Track of Unknown Animals. Pero quizá las pistas que más difusión alcanzaron fueron los testimonios recogidos por la expedición que realizó por aquellos lugares en 1981 el famoso profesor Roy P. McCall, afamado criptozoólogo que cité ya también en la anterior entrada de Misterio Animal. Él iba en realidad buscando nuevas trazas de la existencia del Mokele Mbembe, pero cuando llegó por allí se dio cuenta con interés de que las historias que le relataban los diversos testigos locales que pudo entrevistar referían a un animal diferente tanto en aspecto como en comportamiento. El profesor fue el primero que intentó cuadrar esas descripciones con algún animal prehistórico conocido, llegando a la conclusión de que el mejor candidato sería un ceratópsido, posiblemente un centrosaurio. Eran estos unos reptiles emparentados con los más conocidos triceratops y que podrían encajar con la mayoría de los datos recopilados sobre el emelan touca. Se piensa además que las características climáticas, de vegetación y de aislamiento de toda aquella remota zona, la convierten en un paraje único que pudiera haber permitido la supervivencia de alguna comunidad de animales descendientes de los que hubo en la época prehistórica. Otras explicaciones, como la planteada por otro criptozoólogo estadounidense, Loren Coleman, sugieren que más que un animal de alguna especie supuestamente extinguida, pudiera ser más bien alguna especie desconocida hasta ahora de una familia ya conocida, que es la de los rinocerontes. Plantea así que evolucionando a partir de las exigencias de ese hábitat concreto, pudiera haberse llegado a un tipo de rinoceronte diferente a sus primos, el negro y el blanco, de estilo de vida mayormente anfibio a semejanza de los hipopótamos. Hay que reconocer que esta teoría también podría encajar con la generalidad de los testimonios, en el sentido de que las características físicas de un rinoceronte sumadas a las de comportamiento de un hipopótamo, cuadran bastante con el emelan touca, exceptuando claro está un detalle bien observado como el de la gran cola, que por el contrario sí poseía el centrosaurio. Al final lo único que aparece claro a estas alturas, como en otros casos similares, es que el misterio sigue ahí y que deberemos tener un poco más de paciencia para conseguir resolver la incógnita, si es que el río Congo es benévolo con nosotros y nos permite descifrarla. Pronto Harold del Congamato.